comenzando con el Raksu. Dai sai gada puku muso fuku dene hibu nyorai kyo kodo shoshu yo manto de la liberación sin límites, campo sin forma y más allá de la forma, visto las enseñanzas del Tathagata. Prometo salvar a todos los seres vivos. Dai sai geda puku muso fuku dene hibu nyorai kyo kodo shoshu yo. Gracias. Vamos a esperar unos momentos más y comenzamos en unos 8 minutos. Bienvenidos. Gracias por estar aquí en Sasenkai. Vamos a comenzar. Vamos a tomar refugio en Buda Dharma Sangha, luego Sutra del Corazón en español y luego Sasen, luego nuestro Teisho de esta semana. Gracias, bienvenidos. Refugio en Buda Dharma Sangha en español. Saludo al refugio que es el Buda. Saludo al refugio que es el Dharma. Saludo al refugio que es la Sangha. Tomo refugio en el Buda. Tomo refugio en el Dharma. Tomo refugio en la Sangha. He tomado completo refugio en el Buda. He tomado completo refugio en el Dharma. He tomado completo refugio en la Sangha. El Sutra de la Perfección de la Gran Sabiduría. Avalokiteshvara Bodhisattva, quien despertó al Prajna Paramita, la perfección de la gran sabiduría, percibió el vacío de las 5 condiciones y se liberó del sufrimiento. Oh Shariputra, la forma equivale al vacío, el vacío equivale a la forma es precisamente el vacío es precisamente la forma, las sensaciones, percepciones, formaciones y conciencia también son así. Oh Shariputra, todas las cosas son expresiones del vacío. Nada nace ni se destruye, nada se mancha, nada es puro.
nada se oculta, nada nace, por eso el vacío no es la forma, no hay sensación, no hay percepción, no hay formación, no hay conciencia, no existen ojos, oído, nariz, lengua, cuerpo ni mente. No existen los sentidos de la vista, oído, olfato, gusto, tacto, ni objeto mental. No hay reino de la vista, no hay reino de la conciencia, no existe la ignorancia, no existe el fin a la ignorancia, no hay vejez ni muerte. No hay cesación de vejez ni muerte, no hay sufrimiento, no existe causa o fin para el sufrimiento, no hay camino, no hay sabiduría y nada que ganar, nada que ganar, por ende los bodhisattvas viven en Prajnaparamita sin ningún obstáculo mental, sin obstáculos el miedo se va, aún dentro del autoengaño el nirvana siempre ha estado aquí. Todos los Budas pasados y futuros viven en Prajnaparamita y alcanzan la suprema y completa iluminación. Por eso entiende que Prajnaparamita es el mantra sagrado, el mantra luminoso, el mantra supremo, el mantra incomparable, con el que el sufrimiento se va. Esto es la verdad, por ello entona el mantra de Prajnaparamita. Canta este mantra y proclama Gyate, Gyate, para Samgyate, Hoyi, Soaka. Anya Shingyo. La naturaleza búdica impregna todo el universo, la realidad existe aquí y ahora. Al recitar el Sutra de la Perfección de la Gran Sabiduría, dedicamos nuestros sinceros esfuerzos al Honorable Shakyamuni Buda, el Buda histórico y maestro, y a todos los antiguos maestros, Honorable Eihei Dogen, Honorable Soji Keizan, y a todos los honorables maestros pasados hasta Honorable Zuigaku Rempo, Honorable Budo Wafu Nishijima, y a todas las mujeres y hombres honorables en la historia cuyos nombres han sido olvidados o no han sido pronunciados. También dedicamos estos esfuerzos a los tres tesoros, Buda, Dharma, Sangha, y a todos los Budas y maestros en todo lugar y en todos los tiempos. Especialmente buscamos tranquilidad y bienestar para todas las criaturas viviendo en sufrimiento o en enfermedad, que la serenidad borre todas sus afecciones, que sus vidas estén en paz y que la sabiduría erradique la oscuridad de la ignorancia. Dedicamos nuestra práctica y aspiraciones a todas las víctimas de la violencia y de eventos de la naturaleza, a los heridos y a todas las familias tocadas por estas tragedias, a la sanación del odio entre las naciones y entre las personas, a la sabiduría y compasión de los líderes del mundo, a la paz del mundo y a la armonía entre todos los seres, que los efectos dañinos de las palabras, pensamientos y acciones se desvanezcan y que la compasión florezca en una eterna primavera, que todos lleguemos a vivir la iluminación juntos, todos los Budas a través del tiempo y espacio, todos los Bodhisattvas, Mahasattvas, Maha, Prajna, Paramita.
Gracias. Zazen.
Tomamos 5 minutos para estirarnos un poco. Si tienen oportunidad para hacer un poco de Kingin, adelante. Y en 5 minutos regresamos. Gracias. Gracias. Regresamos a nuestros lugares, por favor.
Muy bien, muchas gracias. Vamos a tener una pequeña charla. Hoy quiero hablar de un término que es poco conocido para nosotros, aunque de alguna forma viene implícito con nuestra práctica, y es una palabra japonesa que se llama mukudoku. La partícula mu es vacuidad, entonces por ahí va el tema de hoy, pero es un concepto de la práctica Zen que no puede ser traducido literalmente al español y significa algo así como si buscas mérito, en realidad no hay mérito. Y tiene que ver con la práctica de compasión, la práctica de benevolencia que nos deja Shakyamuni y que fue llevada también hacia el budismo Zen por parte de Bodhidharma. Entonces hay una historia que quiero compartir con ustedes, pero antes quiero dar tres definiciones de conceptos que vamos a estar usando a lo largo de estos minutos de la plática. El primero es que, bueno, primero y más importante, son conceptos religiosos. Ante los conceptos religiosos, pues el intelecto va a tratar de construirlos para poderlos entender, pero hay un punto en nuestra práctica donde solo sabemos que así es, ¿no? Voy a hacer mi mejor esfuerzo para explicarlos de manera que sean accesibles para todos, pero al final son conceptos que aplican para la práctica budista, no solo para el Zen, sino en general para el budismo del mundo. Y son conceptos por los que vivimos y practicamos, y más en todas las escuelas que derivan del Mahayana. Estos conceptos son mérito, Bodhaishin y Anatta. Hemos escuchado mucho hablar de el mérito, en particular esto es importante para las escuelas tibetanas y aunque una forma muy fácil de definir los méritos en la práctica es como pensarlos en una especie de puntos que se ponen en un tablero de resultados, ¿no? Así como en los partidos de fútbol, donde cada anotación es un punto. Entonces podríamos pensar en los méritos como puntos de buenas acciones que hacemos. De hecho, en nuestra práctica cotidiana, en las sesiones de lunes a viernes, hacemos una dedicatoria y hablamos de méritos, pero bueno, de vez en cuando vale la pena explicarlos de nuevo. Entonces, en el concepto budista, perdón, desde la óptica budista y hablando de un término religioso, los méritos son fuerza o energía vital benéfica que surge cuando actuamos con benevolencia. Es como una especie de campo de fuerza de buenas vibras, valga el término, ya saben que no me gusta usar términos del New Age, pero es como este campo de fuerza de benevolencia que generamos cuando actuamos con bondad. Y tiene que ver con la ley de causa y efecto, que también es importantísima para la práctica Zen. Entonces, si actúas con bondad, estás sembrando bondad en el universo. Si das bondad, recibes bondad. El problema con este pensamiento desde el punto de vista occidental es que uno pensaría o uno diría que las personas que actúan mal o los egocéntricos o los iracundos son los que ganan siempre, ¿no? O los corruptos o los criminales, así. Pero la realidad es que la benevolencia tiene muchos frutos cuando la practicamos con todo el corazón, pero tardan en llegar. Y son frutos que quedan en nuestra satisfacción y como parte de nuestra práctica personal. Entonces, no se trata, cuando hablamos de méritos, de un tablero de resultados o de puntos, sino más bien se trata como de generar este campo de fuerza vital a través de nuestras buenas acciones para con los demás. Entonces, en muchas escuelas del Mahayana se trata de vivir para crear méritos. No es como para ganar la Copa Mundial de Méritos, sino es como para que tus propios actos purifiquen tus intenciones, purifiquen tu mente y por lo tanto purifican el mundo que te rodea. No es necesariamente el 100% del universo que te rodea, pero sí es cierto que si actúas con benevolencia,
pues te conviertes en una persona con la que vale la pena estar, ¿no? Eso se traduce en tranquilidad y en ecuanimidad para tu práctica personal y, por supuesto, ecuanimidad y bondad para las personas que te rodean. Entonces, generamos méritos en el sentido de que vamos creando esta energía positiva, estas buenas vibras alrededor de nosotros que retribuyen en la manera en la que nos comportamos, en la manera en la que llevamos nuestra práctica y nos van impulsando a generar Bodaishin. Bodaishin es la palabra japonesa para bodhicitta, que también la utilizan mucho en el budismo tibetano. Y bodhicitta es una fuerza espiritual que nos mueve para servir al beneficio de los demás. Entonces es muy curioso porque Bodaishin es una especie de virus benevolente que una vez que está dentro de ti, por la bondad que recibes de alguien más, esto te vuelve un poco más noble y te impulsa para devolver esta bondad hacia los demás. Entonces, bodhicitta es esta fuerza espiritual que una vez que la probamos, sabemos que es cierta y nos impulsa para seguir con ella en nuestra vida, por lo tanto generando méritos, ¿no? Entonces, tenemos ya dos aspectos importantes. Vivimos con Bodaishin, nos convertimos en bodhisattvas para el servicio de los demás, generando buenas consecuencias, consecuencias virtuosas en todo lo que hacemos, pensamos y decimos, y recibimos de regreso esta benevolencia. Por lo tanto, se vuelve como una especie de cadena y todos los implicados, todos los que dan, todos los que reciben, todos los actos de bondad son parte de este sistema virtuoso a los que nos lleva la práctica budista. El tercer concepto que quiero definir antes de hablar del tema de hoy es anatta. Anatta es la falsedad de la personalidad o de la um, del yo, de la ilusión del yo. Nosotros en Occidente hacemos todo porque creemos que existe un alma, ¿no? Y al morir sabemos que esta alma que tenemos va a transmigrar ya sea a otro ser o se va a mudar al cielo o le va a tocar el infierno, ¿no? Pero sabemos que Pepe al morir sigue siendo Pepe, se convierte en una especie de espíritu y Pepe puede migrar al cielo o ser degradado al infierno. Pero Pepe sigue siendo Pepe aunque ya no esté en este cuerpo. Esto para nosotros es una falsedad porque sabemos que el concepto de Pepe o de María son solo creaciones del ego. Entonces, en el budismo somos una tropa de desalmados porque no sabemos que existe un alma, ¿no? No queremos siquiera tener un alma porque tener un alma implica abrazarte a este concepto de yo, en donde todas tus decisiones están tomadas con base en la benevolencia personal y estamos dispuestos a pasar por encima de lo que sea. Entonces, esta es una parte del concepto de anatta. La otra es que absolutamente nada en el universo tiene personalidad o existencia aislada del resto del universo. Cuando crees en un alma, estás fortaleciendo la idea de que estás separado del universo y entonces es Pepe o María contra el universo. Pepe o María hacen lo que sea para salvarse a sí mismos, aunque tengas que pasar por encima de los demás. Cuando estudias y entiendes el concepto de anatta, te vas a dar cuenta que el ego es tan solo una ilusión y que es una colección de narrativas a las que te has abrazado y que a veces esto causa muchísimo daño. Entonces, para poder entender el concepto del día que es Mukudoku, había que explicar primero mérito, bodhicitta o bodaishin y anatta. En el budismo, en general, no solo es para el Zen, es para todas las escuelas budistas, nos impulsa convertir nuestra vida en benevolencia. Por una razón importante, el Buda no dejó su Dharma para que tú
solamente tú sientas bonito y que tú crezcas como persona. Es para que te conviertas en un vehículo de la compasión y para que los demás seres estén bien. Es a través del estudio del Dharma que nos convertimos en seres benevolentes hacia los demás, ¿no? Entonces, ayudar a los demás es el motivo de la práctica del Buda. Sabemos que nuestro bienestar emocional y espiritual depende de entender este concepto elemental para tener una práctica todavía más profunda y poder entender un concepto enorme que es la vacuidad. Vamos a retomar esto en un momento. Cuando haces de la compasión un motivo de vida, suceden muchas cosas maravillosas. Por supuesto, hay alguien o algún ser que sale beneficiado por tus esfuerzos. Eso es como lo más fácil de ver. Pero también algo importantísimo es que cuando salimos de nuestros propios problemas, de nuestros propios conceptos, para ayudar a otro ser a resolver sus necesidades, por ejemplo, alimento, seguridad, ser escuchado o ser dejado en paz también, estamos contribuyendo a nuestra propia ecuanimidad, a nuestra propia satisfacción, encontramos una razón para vivir y seguir adelante con nuestros esfuerzos y entonces esto en general pues es un terreno florido para nuestra práctica como individuos y por supuesto florece el propio budismo, ¿no? Estamos cristalizando el Buda Dharma a través de nuestros actos. Entonces convertimos la compasión en altruismo y hacemos que el mundo se vuelva un mejor lugar. Pero aquí hay un riesgo. Hay una línea muy fina, es muy difícil de ver, entre tu misión de bodhisattva y ser un ególatra que solo busca reconocimiento. Esto lo podemos ver muy fácil en muchos eventos televisivos. En México existe algo que se llama el Teletón y creo que en algunos países de América del Sur también. El Teletón es este evento donde se reúnen muchas instituciones y personas de la farándula para promover una colecta de fondos para cierto tipo de personas que lo necesitan, ¿no? Entonces, al menos hablando del Teletón en México, es como un carnaval de vanidades porque lo último que importa en el Teletón es que la ayuda llegue a las personas. Lo que importa es que salgas en el programa de televisión presumiendo, mostrando ante el público cuánto aportaste para la colecta. Y entonces ya sabes, la empresa fulana aportó 10 millones y la empresa perengana aportó 2 millones. Bravo, qué buenos son. Y esto al día siguiente sale en la prensa y salen estadísticas y se convierte en un carnaval de vanidades. Entonces, la delgada línea entre tener una práctica espiritual dedicada a la compasión y participar en un carnaval de egos es muy, muy delgada porque ayudar a los demás seres se siente muy bien. Y es muy, muy fácil engancharnos en el rollo de yo ayudo porque quiero sentirme bien, porque quiero destacar de entre mis amigos o de entre mis pares como una persona compasiva, ¿no? Y entonces ayudar a los demás seres deja de importarnos. Seguimos dando dinero, tiempo, lo que sea, pero para acariciar nuestro ego, ¿no? Entonces, cuando esto pasa, los méritos que hayamos generado se empiezan a esfumar, desaparecen. Nuestra paz interna se destruye, porque en lugar de recibir la satisfacción de que una persona está comiendo por nuestros esfuerzos, nos empieza a preocupar más cómo nos perciben los demás, lo bien que yo siento por haber dado dinero o tiempo o lo que sea, ¿no? Entonces, es ahí cuando el ego empieza a dominar nuestras decisiones. Y en el Zen tenemos este concepto que, como mencioné, es difícil de traducir, que es mokudoku. Si buscas mérito, entonces no hay mérito. Si buscas ayudar para tener méritos y ganarte el nirvana, entonces todo lo que hagas se deslava y ya no sirve para nada, porque lo que has hecho es participar de esta feria de vanidad, ¿no? De ego.
Nuestra vía es la vía del Bodhisattva y es una vía que a través de nuestros actos se purifica nuestro ego, se disminuye nuestro ego y vemos por el bien de los demás. No buscamos retribución, no buscamos una palmada en el hombro. Quizá lo único que buscamos es ayudar tan solo por la ayuda misma y esto nos da satisfacción y nos da paz espiritual, pero no es porque busquemos activamente la paz, ¿no? Es como cuando una persona está buscando el amor de manera neurótica, ¿no? Cuando más buscas el amor y cuando más estás buscando pareja, es cuando menos tienes el amor. Puede que consigas una pareja, pero no es necesario que sea alguien que se quede contigo por siempre porque te ama, sino porque también quizá está buscando pareja y entonces ya no funciona. Es como cuando estás buscando dinero y te obsesionas por el dinero, pues claro que vas a llorar porque te falta un centavo. Cuando dejas de que esto sea algo compulsivo, entonces vas a estar en paz y tranquilo con lo que tengas, sabiendo que puedes seguir adelante y puedes seguir trabajando, pero no de manera obsesiva, no de manera neurótica, ¿no? Que cobre tu tranquilidad. Entonces, si ayudas a los demás buscando retribución o buscando sentirte bien, entonces tus méritos se van a ver cada vez más lejos, tu comprensión del Dharma también va a estar cada vez más lejos de ti y pues tu práctica budista se va a convertir en algo muy lejos también de lo que enseñó Shakyamuni. Porque lo que buscamos es estar tranquilos y estar en paz sabiendo que nuestra vida tiene el propósito de servir y de ser útiles, ¿no? Entonces, ayudamos a los seres vivos no por una recompensa, no por sentir bonito, sino porque es lo correcto. Tu vida está llena de milagros. Estás lleno de cosas, de objetos, de conocimientos, tienes comida en la panza, tienes conexión a internet, o sea, tienes un montón de cosas que no son um, naturales para la vida, las hemos inventado nosotros y no deberíamos tenerlas, y sin embargo están, ¿no? Entonces, la práctica budista también te ayuda a entender que todo lo que tienes en verdad es un gran milagro, que has recibido un montón de cosas de incontables seres a lo largo del tiempo y que tú no eres nadie para negar esta misma benevolencia de la cual te nutres a los demás, ¿no? Entonces tu vida está nutrida de incontables esfuerzos y de incontables seres. Tú no estás en ninguna especie de posición para negar esta ayuda o esta benevolencia de regreso a los demás, ¿no? Es como ser parte de la cadena de benevolencia para que la vida siga adelante. Quiero compartir con ustedes entonces la historia de dónde nace el concepto de Mukdoku. Y tiene que ver con nuestro primer patriarca Bodhidharma. Bodhidharma llegó de India hacia China y trajo con él la enseñanza del Zen. Ya hemos hablado mucho de Bodhidharma, no voy a entrar en esos detalles, pero era un monje revolucionario porque nos cuenta la historia que los monjes budistas de China no meditaban, no practicaban Zazen. Bodhidharma llega, se da cuenta de que de que los monjes no tienen una práctica de Zazen y él empieza a enseñar Zazen. Entonces, Bodhidharma empieza a crear un nombre y una leyenda y el emperador de ese tiempo, el emperador Wu, lo manda a llamar. Y el emperador Wu era una persona que practicaba el budismo y él mandó a construir grandes templos, grandes monasterios para apoyar la práctica budista en China. Entonces quería conocer a Bodhidharma y cuando Bodhidharma finalmente fue después de varias llamadas, el emperador le pregunta que si después de haber construido tantos monumentos, haber abierto tantos monasterios y templos, se había ganado algún mérito budista. Y Bodhidharma le dice que no, no has ganado absolutamente nada, ningún mérito. Entonces el emperador se desconfigura y le pregunta por qué, si todo lo que hago es para el budismo, es para adorar al Buda. Y Bodhidharma le dice,
que el mérito es una ilusión basada en el ego y en el apego. Bodhidharma dice, el verdadero budismo no consiste en hacer buenas acciones, sino en ver la naturaleza de la mente y liberarse del sufrimiento. La naturaleza verdadera de la mente es la naturaleza búdica, es decir, la vacuidad. No significa que no existas, es que todos los conceptos, palabras, sueños, juicios, son pensamientos que han surgido de ti, pero en realidad todo en esta vida carece de significado propio. Es que tú eres quien pone los significados, ¿no? Entonces, el emperador Wu asumía tener una práctica perfecta porque había contribuido muchísimo a la infraestructura del budismo, pero lo hacía para obtener reconocimiento y para ganarse méritos. Bodhidharma dice, no, no has ganado nada. A pesar de que hayas construido 10.000 templos o 1.000.000 de Budas gigantes, tus méritos no significan nada, porque no has entendido la mente de la vacuidad que te lleva a una mente clara. El emperador Wu, por supuesto, no entendió esta respuesta y entonces le pregunta, ¿cuál es el principio supremo del budismo? Bodhidharma le dijo que no hay un principio supremo del budismo, sino que solo existe la vacuidad, la ausencia de cualquier sustancia o entidad permanente. El emperador se sintió muy confundido y muy frustrado por esta respuesta y le preguntó a Bodhidharma, ¿quién eres tú para venirme a enseñar esas cosas a mí que soy el emperador, que tengo tantos méritos y que soy el supremo en China? ¿Quién eres tú? Y Bodhidharma dice la gran frase, no lo sé, porque Bodhidharma entiende que él mismo es vacío, es vacuidad. El emperador Wu no quedó satisfecho porque no entendió el principio de vacuidad, la naturaleza búdica, que es esta cualidad de que nada tiene personalidad propia o que nada surge de la nada, ¿no? Sino que todo está concatenado, todo es parte de algo mucho más grande llamado Buda y que todo es vacuidad. El emperador Wu no lo entiende y despide a Bodhidharma y después de ahí cuenta la leyenda, Bodhidharma se fue al templo Shaolin y al lado del templo había una montaña con una cueva y ahí se quedó viviendo 9 años. Cuenta la leyenda que fueron 9 años de 100% Zazen. No estoy tan seguro de eso porque pues finalmente era un ser humano, pero sí me hace sentido que después de este encuentro Bodhidharma haya ido a reflexionar sobre la vacuidad y seguir practicando su Dharma, ¿no? Entonces, toda esta historia se resume en una frase, Mu Kudoku. Si buscas el mérito, no hay mérito. Si buscas ganarte, llegar al nirvana o pasar a la tierra pura con todos los budas, pues lo único que vas a encontrar es tu propio ego y te vas a ver reflejado ahí y estas historias no terminan bien porque es cuando la gente se desespera y no entiende el budismo y deja el budismo, ¿no? Porque no encontraron esta respuesta al mérito o no encontraron esta reacción de los demás a la generación de mérito, ¿no? Si buscas la paz activamente y todo el tiempo estás de manera neurótica buscando la paz y pidiendo a los demás que se callen y que nadie haga ruido porque estoy practicando Zazen, entonces te vas a convertir en un agente del caos y no necesariamente de la paz. Y la paz que tanto buscas va a estar cada vez más lejos, ¿no? Entonces, no hay nada a lo que te puedas aferrar cuando entiendes de dónde viene o por qué tenemos el concepto de vacuidad. Eh, el mérito es algo que no llega cuando lo buscas, sino es el resultado de tus acciones. Es cuando has entendido el mensaje de compasión, de benevolencia, de esfuerzo, de constancia, cuando has comprendido que la misión que todos tenemos en esta vida es que con nuestros actos la vida pueda seguir adelante, ¿no? Cuando entiendes esto y te comportas de acuerdo con el Buda Dharma, vives para el Buda Dharma,
tomas tus decisiones con base en los preceptos budistas, tienes esta disciplina de Sazen, tienes esta disciplina del cuidado del cuerpo y de la mente en servicio de los demás, es cuando los méritos entonces comienzan a llegar a tu vida, ¿no? Y aun cuando los méritos llegan a tu vida, renunciamos a ellos porque no buscamos ninguna especie de retribución, ninguna especie de trofeo en la Copa Mundial de Bodhisattvas, ¿no? Lo que queremos es que los demás estén bien, que se sientan amados, que se sientan protegidos. Por eso es que también Bodhidharma tenía estas enseñanzas de disciplina del cuerpo y de la mente, ¿no? Si tú no tienes un cuerpo y una mente fuertes, ¿cómo puedes proteger a tu familia? ¿Cómo te puedes proteger a ti en primer lugar, ¿no? Si no puedes correr 100 metros sin cansarte. Ya deja tú aprender kung fu, ¿no? No, tan solo como tener un cuerpo hábil para poder ayudarte a ti mismo, ayudar a los demás, una mente fuerte para poder romper el ego y sentarte en Zazen, venciendo a Mara, ¿no? Si hacemos el bien con un propósito ulterior, estamos degradando el valor de nuestras acciones. Tenemos que actuar con benevolencia por la benevolencia misma. Tenemos que ser compasivos no por nosotros, sino por la compasión misma. Nos sentamos en Zazen no para sentir bonito nosotros, sino por Zazen mismo. Esta enseñanza se aplica también en nuestra vida cotidiana, ¿no? A veces estudiamos no por el conocimiento, sino por tener un título y que los demás nos reconozcan o ganar dinero. Pero no hacemos las cosas por el conocimiento, por amor al conocimiento. Cuando cocinamos, lo hacemos por apego a los sabores y a las texturas, pero no para nutrir nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, debemos preguntarnos cuál es el propósito de nuestras acciones y el propósito de nuestra práctica. ¿Practicas Zen para generar méritos? ¿Practicas Zen solo para lograr paz espiritual en ti, sin hacer nada por los demás? ¿Practicas Zen solo porque está de moda? Y la palabra Zen es muy bonita porque sale en el spa al que vas. ¿Por qué practicas Zen? ¿Cuál es tu propósito? ¿Te importan los méritos? ¿Te importa llegar a vestir como pingüino? ¿Para qué practicas Zen? Esta enseñanza aparece en muchos sutras, incluso, que preceden a Bodhidharma. Hay un sutra que ya saben que es así como de mis consentidos, es el Sutra del Diamante, en donde el Buda le pregunta a Subhuti que si una persona llenara 3000 galaxias con los 7 tesoros, entre ellos oro, joyas, lapislázuli, bueno, todo lo que se consideraba valioso en en las antiguas sociedades. Si una persona llenara 3000 galaxias con los 7 tesoros, ¿tendría muchos méritos? Y Subhuti le dice, sí, tendría muchos méritos. Y el Buda le dice, no. Una persona que entiende el Dharma, aunque sea 4 líneas, y las practica con todo el corazón, tiene muchos más méritos que una persona que abre templos y que construye Budas monumentales. Porque el que tú vivas con el Buda Dharma siembra semillas de Buda en las personas que tocas con tu benevolencia. Si tú eres buena persona, te cuidas en cuerpo y mente, haces lo que sea porque los demás están bien, aunque no estés haciendo proselitismo sobre tu práctica Zen, la gente conecta con esta bondad. Y quizá es su primer paso para entender la bondad del Buda.
Quizá es su primer paso para que practique budismo en el futuro. Nunca sabes. Hay mucho más mérito en eso, en vivir lo que estudias, en esforzarte por llevar el Buda Dharma a cada segundo de tu existencia. Hay mucho más mérito en eso que donar millones de dólares, ¿no? Bueno, nadie me ha donado millones de dólares aún, pero yo creo que sí podría ser muchos méritos. No sé, ¿ustedes qué opinan? 10 millones de dólares de dana para abrir un templo, quién sabe, podría ser interesante, pero no ha sucedido. Entonces, bueno, seguimos siendo muy, muy pobres en el Zen, porque no queremos que nadie haga ese tipo de méritos. Así que, pues bueno, la invitación es a que estudien a Bodhidharma. Vale mucho la pena, sus textos son maravillosos, sus enseñanzas son increíbles. Es un gran personaje con un montón de historias divertidas y profundas al mismo tiempo. Pero la invitación más grande es que nos cuestionemos por qué estamos practicando budismo y si nos queda claro que el Dharma es para convertirnos en un vehículo de la benevolencia hacia los demás. Es cierto que se siente muy bien, es cierto que hay satisfacción en nuestros corazones cuando actuamos con bondad, pero también tenemos que estar alertas para que estos esfuerzos no se conviertan en parte del carnaval de egos que está por todos lados, ¿no? Entonces, no practicamos para obtener méritos, sino es que renunciamos a los méritos porque lo único que buscamos es que los demás seres estén bien. Amitufo. ¿Qué opinan, amigos? Déjenme regresar para verlos a todos, porque no me gusta verme a mí en pantalla grande. Ok, dice Noah, me recuerda la película Mi vecino es un gruñón que todo el tiempo quería suicidarse porque no encontraba sentido a su vida, pero siempre cuando lo intentaba hacer, se le acercaba a alguien pidiendo ayuda para algo. Y se dio cuenta después de tantas veces que ayudó a los demás que sí valía la pena vivir. ¡Oh! No la conozco, la voy a ver. Muchas gracias, no. Suena como una película linda. Muy bien, preguntas amigos, por favor. ¿Qué me cuentan? ¿Estoy mal? ¿No he hecho mi tarea Yo de tengo estudiar una el pregunta Dharma? que Por favor, escríbanme porque no los escucho. Tengo este micrófono que cancela la salida de audio. Entonces, si tienen alguna pregunta, pónganmela en el chat. Mientras les puedo compartir que conocí a una persona esta semana que está muy ofendida por Bodhidharma porque Bodhidharma logró hace 2000 años ofender a alguien que nacería en el futuro. Es súper curiosa la mente humana. Es como, se ofendió porque descubrió que Bodhidharma promovía la práctica espiritual del silencio, la práctica de Zazen y la frase no lo sé. ¿Cómo es posible que alguien tan mediocre haya existido? Oh, sí. Pues resulta de que ese mediocre cambió la humanidad. Y esta persona que se estaba quejando, pues solo se queja, ¿no? Dice Jorge, recuerdo que platiqué con usted. Llegué al Zen buscando paz para mí, pero después me enseñó que toda la práctica no es para mí. Mm, gracias, Jorge. Y bueno, gracias por entender, porque cuando digo esto, muchas personas se van. ¿Cómo es posible ayudar a los demás si yo he llegado aquí solo? Es benevolente el alejarse de las situaciones, personas cuyas acciones son repetitivas y que no llevan a algo virtuoso.
o poner límites a las situaciones que no generan bien en todos los seres. Sí, por supuesto. Parte de nuestra práctica es, mira, practicar Zen no significa ser estúpido y tampoco significa ser nihilista, ¿no? Entendemos que con el Zen desarrollamos la sabiduría para saber dónde aplicamos y cómo aplicamos el Buda Dharma. Eso es Prajnaparamita, la perfecta sabiduría. No, no es que aceptes la basura de alguien más, es que a veces ayudas mucho a la gente al poner límites, ¿no? Yo lo estoy viviendo en estos días con mi padre. Mi padre es una persona completamente arbitraria, nunca tuvo reglas y jamás tuvo a ninguna especie de jefe, nunca, nunca pudo con eso, ¿no? Y entonces parte de mi trabajo aquí es justo ponerle límites, ponerle reglas, y a pesar de que se enoja mucho, y soy el peor hijo del mundo, al final las reglas empiezan a funcionar. Porque todos necesitamos reglas, todos necesitamos límites. Parte de nuestra práctica es saber hasta dónde podemos permitir que las demás personas avancen, ¿no? Debemos poner límites, saber cuándo aplicarlos, y eso también es para nosotros mismos, ¿no? A veces necesitamos límites en nuestros excesos, en nuestra práctica cotidiana. Entonces, desarrollamos la sabiduría para saber hacerlo. Este es un aspecto. Y el otro aspecto es que a veces las personas o los seres vivos a tu alrededor no quieren ser ayudados. Y con mucha frecuencia decir que no a tiempo es ayudarlos más que si tomaras una postura activa, ¿no? Por ejemplo, piensa en una persona con adicción. Ah, a veces ponerle el límite a la persona es mucho más importante. Le ayudas más diciéndole que no a solaparle sus cosas, ¿no? Es complicado, pero a veces ayudas más a las personas guardando silencio o alejándote, ¿no? Es paradójico y cada caso es distinto. Entonces, bueno, la práctica Zen nos ayuda a desarrollar esta sabiduría, ¿no? Yavin dice, el Zen llegó para mí de una manera natural, sin necesitarlo buscarlo, pero una vez que llegó me di cuenta de que era lo que necesitaba para orientarme en mi camino de vida, aunque sé que me falta muchísimo para comprenderlo. Yo creo que a todos el Zen no es fácil, es un camino para toda la vida y siempre vas a descubrir cosas, ¿no? Pero justo por eso es emocionante, porque todo el tiempo, tan solo por observar la vida, puedes aprender un montón. um, sobre ti, sobre las cosas que te rodean, sobre las personas, ¿no? Entonces, vale la pena. Qué bueno que estés aquí. Gracias. Noah dice, creo que es una buena manera de bajar nuestro ego en pensar en ayudar a los demás, porque en general la mayoría del tiempo solemos pensar en nosotros y en nuestro bienestar. Mira, no tiene nada de malo. O sea, pensar en tener un cuerpo sano, cuidar tu salud, tener un automóvil bonito, unas vacaciones lindas, todo eso es positivo, es bueno, porque te ayudan a tener buena calidad de vida, te ayuda a crecer como persona en la sociedad humana. Pero también al mismo tiempo nos tiene que quedar claro que hay límites, no podemos abusar demasiado de estas cosas placenteras porque entonces ya nuestra atención de la práctica se dispersa, ¿ves? A mí me gustan mucho los videojuegos, mucho a nivel que puede ser una adicción si no pongo atención, ¿no? Ah, esta charla, por ejemplo, la preparé poniendo en una balanza. ¿Juego más World of Warcraft o estudio para dar una buena charla? ¿Qué es más importante? Obviamente World of Warcraft, pero lo tuve que dejar en pausa por un momento para poder estudiar y poder serles de utilidad, ¿no? Entonces, um, nada de malo en que te gusten cosas y en comprar cosas lindas de vez en cuando está bien, pero al mismo tiempo hay que ponernos límites, ¿no? Entonces, sí, está bien. Dice Leo, ayuda lo de sin daño para mí y sin daño para el otro. Ujú.
respondiendo a nuestra amiga Eunice. Mm. Seba dice, sé que el budismo y el zen es para quienes nos rodean y estén mejor y es muy efectivo, pero he aprendido a cuidar de este ser vivo que soy y de vez en cuando consentirlo un poco. Y quienes me rodean también están mejor con eso. Sí, claro, nada de malo aventarte un maratón de series y disfrutar tus películas. Es que todo eso es positivo. El punto es que nos debe quedar claro que todo lo que hacemos para construir una vida linda, positiva, donde no nos falte nada, colabora para el individuo, es decir, para uno mismo, pero también nos da fuerza para poder ayudar y tener la paz y la calma para ser útiles, ¿no? Muy bien. Terminamos con unos minutos de Sazen, por favor.
Gracias. Verso de la enmienda. Todos los daños causados por mis actos, palabras y pensamientos a lo largo de mi vida, provenientes de mi infinita avaricia, ira e ignorancia, los enmiendo aquí y ahora. Las 4 promesas. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a ésta nunca llegue. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a ésta nunca llegue. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a ésta nunca llegue. Verso de gratitud. Agradezco con todo mi ser a los millones de vidas, seres y esfuerzos en todos los tiempos que resultaron de mi existencia. Agradezco con todo mi ser la oportunidad de vivir un día más para servir a todos los seres vivos y liberarlos del sufrimiento. Agradezco con todo mi ser todo lo que soy, todo lo que tengo aquí y ahora, en este momento. Amito. Muchas gracias. Espero hayan disfrutado este Sasenkai tanto como yo. Y pues amigos de los cursos 1, 2 y 3 ya hay material disponible para ustedes. Sigamos adelante practicando, estudiando el Dharma. Y nos vemos por aquí mañana para más Sasen. Okay. Gracias. Disfruten su día, coman algo delicioso, mi salud. Nos veremos muy, muy pronto. Gracias.